Ricardo, encantado de estar con vos. Son muchos años de conocerte, un gran ingeniero, vecino, amigo y un hombre de mucha experiencia. Ha trabajado en construcción muchos años, conoce. A mí me tocó trabajar, mi primer trabajo fue en el Ministerio de Transportes. Me recuerdo, tiempo en el laboratorio de materiales. Miguel Larrate era el jefe. Y como yo era medio, el apellido muy fino, me mandaba a recoger materiales a la carretera de San Ramón. Tenía apenas 19 años, estaba saliendo del colegio, ¿verdad? Y recuerdo ese ministerio, ¿verdad? Un ministerio lleno de vagonetas, lleno de mucha ingeniería, en que se planificaba y se ordenaba. Y, bueno, tenía plantas de asfalto, tenía quebradores, tenía de todo. Y luego fue transformándose, ¿verdad? A lo que es ahora el Ministerio de Transporte. Nacieron esas 5 consejos que al final lo que está haciendo es en gran parte duplicar muchos gastos, ¿verdad? Gastos administrativos, de auditoría, de personal, de proveeduría. Ahí podemos seguir todos los gastos que involucra el tener esa descentralización que tiene sus cosas buenas. Habría que reestructurar posiblemente las juntas también, porque el ministro tiene que mandar, ¿no? Yo no comprendo que uno llegue a una junta directiva y uno es una parte nada más de lo que corresponde a las decisiones que se toman en una junta, ¿verdad? Y yo creo que hay que hacer una edificación donde participen todos esos consejos agrupados, con consejos donde el ministro tenga el poder, la gobernabilidad básicamente, y en un solo edificio. Y eso es un proyecto interesante. Este gobierno, bueno, varios gobiernos han hablado de eso. Correcto. Pero lo importante es la productividad. O sea, no podemos seguir teniendo la complejidad administrativa, todas las apelaciones, la falta de planificación, la falta de hacer planos bien estructurados. Uno le preocupa cuando ve que se comienza una carretera como la de Limón por parte de un consorcio chino y prácticamente sin planos, más tal vez con una topografía aérea. Realmente es complejo. O sea, hacer una carretera significa ver dónde se van a recoger los materiales, estudio de suelos, perfiles, todos los servicios que hay que mover, las comunidades, los puentes, en fin. Es complejo, ¿verdad? Correcto. Y eso debería de retomarse y debiera de estructurarse mejor. Tenemos que hacer un ordenamiento de esa estructura tan compleja que tiene no solo el Ministerio de Transportes, ¿verdad? Hay otros ministerios, ¿verdad? Correcto. Pero el que tenés que darnos el diagnóstico sos vos. Bueno, muchas gracias, Jorge, por la invitación a estar aquí conversando, y muchas gracias a los que vayan a ver este programa. Efectivamente, creo que son como 60 años que tenemos de conocernos ya. Y otra cosa muy cierta es que antes el Ministerio de Obras Públicas y Transportes a lo interno requería tener los profesionales que se necesitaran para hacer cualquiera de los proyectos, y de ahí que estás mencionando trabajabas en el laboratorio de materiales. Es sencillo, en aquella época no habían laboratorios de materiales en el país, entonces las organizaciones del Estado requerían tenerlos a lo interno. Tampoco habían empresas especializadas en diseño, por decir algo, diseño estructural o temas muy propios de ingeniería. Entonces era necesario que para lograr desarrollar
la infraestructura del país, a lo interno de las organizaciones del Estado, tuviéramos todos esos recursos. Pero ¿qué ha pasado? Sobre todo, si volvemos la vista atrás, allá a finales de los 70, el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Transportes era alrededor del 12 o el 13% del presupuesto de la República. Hoy, si acaso llega al 3%. Es decir, hay una gran limitación de recursos hacia el MOP, y lo cual quiere decir que no es que pensemos en que nuevamente se le vaya a dar el 12 o 13%, sino que tenemos que adecuarnos a la realidad de los tiempos. A manera de ejemplo, en aquella época, a lo interno, como mencioné hace un momento, se tenían todos los recursos que pudieran requerirse para desarrollar un proyecto de una carretera, lo que se llama de punta a punta. Hoy, por ejemplo, en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, hay más de 1.700 empresas registradas, entre consultoras, constructoras o algunas que hacen ambas. Y ahí tenemos empresas de todo tipo de diseño, empresas de laboratorio, por ejemplo. Entonces, cuando viene la crisis de los 80s, el ministerio pierde todo ese financiamiento, el país pierde la posibilidad de invertir en nuevos desarrollos y se comete un error, que si bien es cierto, no se podía construir, nunca se debió dejar de planificar. Y se dejó de planificar. Y para el año 95, 97, cuando ya Costa Rica tenía posibilidades de invertir en desarrollo de infraestructura, sobre todo de transportes, para circunscribirnos a lo que es el Ministerio de Obras Públicas, pues no tenía nada preparado. Y empezaron a salir, sobre todo los diferentes gobiernos, comenzaron a pensar que el tema era construir obra. Y el problema no es construir las obras, el problema es preparar las obras. La construcción es, lo digo yo con mi experiencia de constructor, la construcción es sencilla. Hay muchísima gente en este país que sabe hacerla. El problema serio que estamos teniendo es la preparación de los proyectos. Un ejemplo, la nueva carretera a San Carlos, el tramo Sifón La Abundancia. Se dio la orden de inicio en el año 2005. Estamos en el 2022, 17 años después, y la carretera está incluso suspendida. ¿Por qué? Porque se dio la orden de inicio en aquel momento sin tener todos los estudios listos. Y hay errores garrafales que han hecho que la carretera, que debió costar 90 o 100 millones de dólares, ya va por un costo que supera los 250. En esta administración, es mi criterio, se tomó la decisión acertada de parar el gasto en esa obra hasta tanto no se tuvieran los estudios que se debieron hacer oportunamente. La carretera, la ampliación de la Ruta 32 es otro caso similar. En el 2013, diferentes organizaciones, como el Colegio Federado, hubo de las cámaras de construcción y de diferentes grupos de empresarios, incluso la academia, recuerdo opiniones de gente del ANAME que decían que esa carretera no estaba lista para una orden de inicio. Recuerdo que muchos dijimos los problemas que iban a ocurrir con reubicación de servicios, con adquisición de terrenos que normalmente la gente le llama expropiaciones. Yo prefiero hablar de adquisición de terrenos, con un montón de diseños del tema de los puentes, y todo eso porque se salió a construir la carretera sin estar preparado para hacerlo. Entonces, se creía que se podía obviar la preparación, y no se puede obviar. Tenemos que tener claro que lo sencillo es construir. El verdadero trabajo está en preparar los proyectos para llegar al punto de orden de inicio. Y bueno, y ahí han aparecido un montón. Primero se atrasó, ya llevamos, se está pidiendo 2 años más todavía para terminar esa carretera. Lógicamente, si no se tenía el análisis de suelos y todo lo que hay que hacer, la topografía bien hecha, los servicios que hay que, y los accesos a los pueblos o a las ciudades, o sea, es una locura. O sea, pero ese problema de planificación es muy común en casi todo lo que hace Costa Rica, ¿verdad?
Yo diría que no. Incluso hay organizaciones del Estado que yo he mencionado que deberían servir de ejemplo sobre cómo se deben desarrollar los proyectos. Organizaciones del Estado en cuyo quehacer habitual, cuyo quehacer diario, no está la construcción o el desarrollo de infraestructura. Por ejemplo, vamos al Hospital del Trauma. El Hospital del Trauma es un proyecto desarrollado por el Instituto Nacional de Seguros. El Hospital del Trauma tuvo los problemas normales de un desarrollo de un proyecto, de una preingeniería de proyecto, su licitación, pero fue un éxito. ¿Por qué? Porque el Instituto Nacional de Seguros lo desarrolló como se debe desarrollar una obra. Otro caso, con el mismo Instituto Nacional de Seguros, el Museo del Jade. El Museo del Jade fue un proyecto muy exitoso. Y si nos salimos del Instituto Nacional de Seguros, podemos citar, por ejemplo, la Caja Costarricense de Seguro Social. La Caja Costarricense de Seguro Social es muy exitosa en el desarrollo de sus proyectos. Obvio, siempre hay problemas, siempre hay dificultades, pero los proyectos se terminan como originalmente fueron concebidos, porque al momento del inicio ya estaba listo, ya el queque estaba listo para partir. Estamos hablando en plazo y en monto. Y en costo. Pero además, voy a citar otro ejemplo, que nada saben de construcción. El Instituto Costarricense de Turismo no sabe de construcción, no es su oficio. No. Y sin embargo, el Instituto Costarricense de Turismo, allá por el 2007, 2009, no sé qué año, comienza con el tema de hacer un centro de convenciones. Y hace el proceso, lo hace de forma muy exitosa. Contrata un par de profesionales, empieza a trabajar en ese proyecto y en un momento dado contrata los diseños por fuera y contrata asesorías por fuera y lo va llevando a cambio. Incluso, Jorge, es interesante, el día que se firmó ese contrato estaba establecido cuándo se iba a inaugurar, la fecha de inauguración de ese proyecto, y ese día se inauguró. Pero, ¿acueductos alcantarillados? Bueno, acueductos y alcantarillados sí es un caso. Yo trabajé en AIA, tengo un especial cariño por esa institución, trabajé 12 años. Sí, mi opinión personal es que no anda bien, no anda. Cuando uno ve el avance de los proyectos, los fondos disponibles que tiene para invertir y la lenta velocidad con la que lo hace, los problemas recurrentes que tiene, por ejemplo en esta etapa del alcantarillado sanitario que está construyendo con constantes atrasos y aumentos de costo, uno se da cuenta que no andan bien. Pero es curioso porque es una institución que sí, que la construcción en sí está más, sí forma parte de su ADN. Y no debiera ser. Y no debiera estar mal. Hay otras que están mal, pero no es un mal a todas las instituciones del Estado. No lo podemos generalizar, pero a uno sí le preocupa, por ejemplo, un ICE que planifica un reventazón y cuesta prácticamente el doble de lo que salió. Un ICE que hay mucha ingeniería, que si hay algo que tiene el ICE es una gran capacidad de planificación y de ordenamiento y de hacer planes, y conoce muy bien. Pero en esto hay una cosa que yo creo, los años me han enseñado a mí que la sabiduría es hija del quehacer diario. El conocimiento no pertenece a las instituciones, el conocimiento es propiedad de las personas. Y si vemos hoy, por ejemplo, AIA, el ICE y otras instituciones, por supuesto que tienen experiencia como instituciones, pero ya no está la gente que tuvo esa experiencia. De ahí vemos problemas de ese tipo, como el proyecto de Reventazón y otros que ha llevado adelante el ICE. El ICE, uno más que saber de lo que estudia, uno sabe de lo que uno hace. Los estudios son muy generales. En el campo en el que uno trabaja es en el campo en el que uno conoce. El ICE sabe de plantas eléctricas, el ICE sabe de generación de energía geotérmica, de eso sabe, pero de muchas otras cosas, tal vez supo en el pasado, pero mucha de esa gente ya no está ahí. Se llevó el conocimiento, porque el conocimiento es algo intrínseco a cada uno de nosotros. Bueno, pero entonces
¿Qué hacemos con el MOP? ¿Qué hacemos con el MOP? Bueno, porque a mí me tiene muy preocupado, o sea, no solo es que las carreteras y todo lo que es también la parte esta municipal, porque las carreteras son ellos. Y hay un problema adicional en esto que no se menciona, porque en Costa Rica creemos que lo importante es construir. Sí. No, el problema grande que tenemos va hacia lo que estás comentando, el tema de la operación y el mantenimiento de las carreteras. Que es muy Una caro. carretera o un puente no se construye para siempre. El ANAMI ha hecho estudios de que por cada dólar que se deja de invertir en mantenimiento en una carretera, obliga a una inversión de $7. Y estamos dejando de invertir. Por eso el puente del Tempisque, por eso la gente empieza a ver problemas en Cañas Liberia y cosas de ese tipo. Y ciento y pico de puentes, algo está pasando, o sea. 500 y pico de puentes. 500 son. Sí. Los que necesitan una intervención más o menos urgente. ¿Qué hacer con el MOP? Yo creo que el MOP ya está trabajando en un proceso de reorganización interna en el que hay que apoyarlo. Efectivamente tiene 5 consejos: Consejo Nacional de Concesiones, CONAVI, Consejo de Transporte Público, el Consejo de Seguridad Vial y el Consejo Técnico de Aviación Civil. El Consejo Técnico de Aviación Civil tiene particularidades que hay que mantenerlas, pero los otros 4 resulta que cada uno tiene, legalmente es independiente, son órganos de desconcentración máxima, cada uno con su director, cada uno con su junta directiva, cada uno con su auditor, con su departamento legal, cada uno con todos los gastos. Y algo curioso, en realidad, por ser órganos de desconcentración máxima, el ministro no tiene en realidad una línea de mando sobre ellos. Todo eso hay que fusionarlo, todo eso hay que traerlo a lo interno y hay que fortalecer el MOP para que siga siendo el instrumento y el motor de desarrollo y de mejora de competitividad del país. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Yo creo que te vamos a invitar otro día para seguir trabajando, porque es demasiado, este tema es, de los costarricenses, es uno de los problemas más urgentes, o sea, tenemos problemas en carreteras, en puertos, toda la infraestructura. Transporte en general. Todo el transporte y el costo logístico es muy alto, o sea, y también ahora el gasto en combustible, ¿verdad? Cuando uno dura una hora de ir a la casa y las presas aparecen por todos lados. Y eso es un tema nacional y ese es uno de los grandes retos que tenemos. Gracias, Ricardo. Con mucho gusto, muchas gracias. Con mucho gusto. Muy pronto. Muchas gracias.